Bueno, Cami, hace 2 semanas saliste explicando un poco más bien el presente del conflicto entre el ejército israelí y Hamas, pero esta vez te pedimos un poco la historización del Estado de Israel porque entendemos que por ahí está un poco algo de luz sobre el conflicto y es algo que, o casualidad, en todos los medios masivos de comunicación no sale. ¿Qué es el Estado de Israel y un poco su novedad y diferencia con respecto a los otros estados? ok. Facu, ¿tenés ahí la carpeta que te compartí para ir pasando las fotos y los Sí, videos? sí, Bueno, vamos a pasar acá enseguida la carpeta. bueno, Dame un mientras, segundito. Tengo que acomodar un par de cosas técnicas, pero podemos ir arrancando y yo apenas pueda voy pasando la primera diapositiva. dale, obvio. Bueno, en principio hay que entender que el conflicto, digamos, del Estado de Israel, el sometimiento sobre el pueblo palestino, no parte principalmente de la conformación del Estado de Israel, sino que viene de un proceso de colonización previo. ¿Mm? Los judíos necesitaban establecerse y terminar con una cuestión de antisemitismo y de persecución que ellos mismos estaban sufriendo, y aquí es donde nace el movimiento sionista. Por ahí uno cuando piensa en sionismo, o lo que se suele pensar es un judío de derecha, y es un Claro. poquito más complejo que eso. El sionismo nace de la teoría de un periodista austrohúngaro que fue Theodor Herzl, que decía que instalando a toda la comunidad judía en una sola región iban a poder combatir el antisemitismo. ¿Mm? Esta región que él propone es el corazón de Medio Oriente, es decir, Palestina. Claro. ¿Por qué Palestina? Porque Jerusalén es la tierra prometida para la religión judía. ¿Sí? Incluso el Muro de los Lamentos se considera el segundo templo judío del mundo. Ahora, ¿esto significa que todos los judíos lo aceptaron y lo apoyaron? No, en realidad no. Hubo tres vertientes distintas en esta primera conversación, digamos, del sionismo. En primer lugar, bueno, los sionistas que decían que había que trasladarse a Palestina para conformar un Estado y para eliminar el antisemitismo. Después teníamos a los socialistas del Bund, que era la unión de trabajadores de Lituania, Rusia y Polonia, que decían que en realidad tenía que quedarse cada judío donde estaba y dar la pelea y organizarse en cada lugar, sin la necesidad de crear un Estado judío. Y Claro, después pero tenía. Camila, pero claro, esos no eran, los del Bund no eran sionistas. O sea, sionista es igual No, no, no. a todos los judíos juntos en un lugar. Exactamente, Genial. sionistas juntar a los judíos. Por eso digo que había tres discusiones en esta cuestión. Claro, claro, sí, ya entendí. El Bund decía que tenía que quedarse cada uno en su lugar, y dar la batalla donde estuviesen. Y después, bueno, los ultraortodoxos, los judíos, que decían que cuando viniera el Mesías, un poco por arte de magia, se iba a solucionar todos los problemas y se iba a eliminar el antisemitismo. ¿Mm? En realidad la población judía tiene mucha historia digamos, de persecución desde la Santa Inquisición, digamos, hasta bueno, las primeras oleadas migratorias que dan a Palestina, después de ser acusados de asesinar, por ejemplo, al zar ruso Alejandro II. ¿Mm? De hecho, la primera gran oleada migratoria se da en este contexto. Los pogromos, que era, o sea, su traducción, digamos, casi literal es persecución y aniquilamiento judío, Claro. se dieron en Rusia en este contexto, digamos, y entonces a los judíos los empezaron a perseguir, a torturar, los encerraban en guetos, y aquí se dio la primera ola migratoria hacia Palestina. Muy importante aclarar, bueno, ahí justamente estamos viendo esa foto. Esa foto es de Palestina durante el Imperio Otomano. Ahí había gente, había una población árabe. Herzl lo que decía, por ejemplo, era que la Biblia la podían utilizar como si fuera un título de propiedad y que eso significaba que no tendría que haber ningún problema con que ellos se establecieran en Palestina. Bueno, el problema era que ya había gente viviendo ahí. ¿Mm? Para quienes no saben, ¿podés ubicar un poco de qué año estamos hablando en relación a esta foto o periodo general? Fines de 1800, 1880, 1897. Perfecto.
Bueno, tras esta primera inmigración, y ya acercándonos un poco al final de la Primera Guerra Mundial, 1917-1918, la Liga de las Naciones determina que el mandato palestino pase a manos de Gran Bretaña, ¿sí? Cuando ya finaliza la guerra y se definen las potencias ganadoras. Cami, Quiero que vos andame pasemos. diciendo cuando voy pasando las imágenes, ¿sí? Sí, sí. Pasamos ahora a la segunda foto y después a la tercera, porfa. Bien. Bueno, acá lo que vemos es el desierto del Sinaí, en Egipto. Tiene relación, ¿por qué? Porque el mandato se le da a Gran Bretaña porque ya tenía una influencia importante en la zona e incluso controlaba el canal de Suez. Ahí lo que vemos son tropas militares, asentamientos militares que había, bueno, de la primera posguerra, recién finalizado el conflicto. Es muy interesante esta foto, este archivo, esta es la primera foto que pasamos, esta y la siguiente, poneme porfa, son de la Universidad de Cardiff, de una investigación de muchos años que se hizo, donde lograron recaudar 2000 fotos de la Primera Guerra Mundial de toda esa región. Está buenísima y la pueden consultar si quieren, se los recomiendo directamente en la página de la universidad. Ahora, ¿qué sucede con el gobierno de Gran Bretaña? Lord Balfour, que era el secretario de Relaciones Exteriores británico en ese momento, firma la Declaración Balfour para ese mismo año, apoyando la creación de un Estado judío, y bueno, y esto marca de alguna forma un precedente en el apoyo internacional al sionismo, digamos, a una nueva migración judía. De hecho, después de la primera posguerra, se da una nueva oleada de inmigrantes en territorio palestino. Avanzamos un poquito más en el tiempo. Pasame por favor al mapa que sigue. Al otro, perdón. Bueno, acá vemos cómo se conforma el mandato británico de Palestina, ¿sí? Que es un poquito más grande de lo que es Palestina hoy. Avanzamos un poco en el tiempo, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos empiezan a comprar tierras. ¿Sí? Todavía no había un desplazamiento tan hostil. Estas tierras se las empiezan a comprar a familias árabes latifundistas, que claramente no vivían ahí y aprovechaban la estructura semifeudal de Arabia, y digamos que las familias todavía estaban organizadas en clanes, para comprar territorio, y aquí se da el primer proceso de desplazamiento de la población palestina, porque aquellos campesinos que vivían en esos latifundios eran despojados de sus tierras, de sus trabajos, de sus pertenencias, y tenían que ir a un destino incierto. Cami, es como una suerte de acumulación originaria, pero del último siglo, o sea, es impresionante. Sí, bueno, es muy parecido, digamos, nosotros tenemos una historia muy parecida, que es la conquista del desierto. Exacto, ¿sí? claro. Es una muy buena opción para comparar. Ahora, bueno, volviendo, digamos, a territorio palestino. Toda esta situación de desplazamiento campesino genera un descontento en la sociedad árabe, y lo que logran es una organización que termina en una huelga general de 6 meses, ¿sí? En 1936. 6 meses, que se conoce como la Revuelta Árabe. Esta huelga es quebrada en 1937 por una operación sionista que se llamó Un Muro y una Torre, y que tenía financiamiento del imperialismo británico, es decir, el sionismo y el imperialismo se organizaron para derrotar a sangre limpia, digamos, a los campesinos insurrectos, a los rebeldes. Volvemos a poner, por favor, el mapa anterior, el naranja y amarillo. Bueno, lo que vemos acá es una parte importantísima de esta historia que va a marcar un antes y un después, que es la partición del Estado de Palestina. La ONU en el año 47 lo que hizo fue decir, bueno, ante esta creciente hostilidad lo que vamos a hacer es dividir el territorio y conformar un Estado judío y un Estado palestino. Dividieron de este modo. Para ese momento los judíos controlaban el 6% del territorio, más o menos, y representaban menos del 30% de la población total. Sin embargo, la ONU decidió ceder el 56% del territorio a los judíos y el 43% restante a los palestinos. David Ben-Gurion, que era en ese momento el líder sionista, dijo, bueno, está todo bien,
no vamos a seguir reclamando más nada, pero la parte más reaccionaria del sionismo, la extrema derecha, no estaba contenta con el 56%. Ellos querían arrasar con los árabes y arrasar con los musulmanes y quedarse con Palestina completa. Que incluso esto que decía de que la Biblia oficiaba de título de propiedad es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que antes se conocía como la Gran Siria es lo que realmente está reclamando el sionismo, que es todo el territorio desde Siria, desde el norte de Siria, hacia Irak, a los ríos Tigris y Éufrates, que sería, digamos, como el límite. Impresionante, pero hay algo que todavía no me termino de hacer la idea, porque entiendo el proyecto político, si se quiere, de tener un solo lugar para todos los judíos, pero como que ya todo lo que estás contando empieza a tener ya cierto tufillo racista de los judíos contra los árabes. ¿Eso de dónde sale? Y no, sale de una cuestión de querer exterminar. Digo, cuando hay un conflicto que tiene una gran cuota religiosa dentro, digamos, que prime lo que uno piensa o lo que uno cree por sobre el otro, el odio racial, es decir, lo mismo que sufrieron los judíos es lo que le están haciendo y lo que le hicieron en su momento a Palestina. De hecho, varias veces, sobre todo para principios de los años 40, todas las intervenciones que se hicieron desde las organizaciones judías y sionistas en Palestina, digamos, eran justificadas por su propia experiencia. Digo, bueno, a nosotros nos hicieron esto como para que se entienda, porque en realidad es una cuestión bastante compleja. A nosotros nos hicieron esto, entonces tenemos el legítimo derecho de hacérselo a alguien más. Claro. Claro, pero era como justificación moral, digamos. Exactamente, incluso tienen, los sionistas tienen hasta el descaro de catalogar a los propios judíos que son críticos del régimen sionista como autoodiadores, como si se odiaran a sí mismos. El autoodio paradigmático, ¿sí? Así le llaman. Es decir, es una cuestión muy cínica, ¿no? Porque digo, son personas, no sé, como Ranan Rein, Ilan Pappé, que critican, Hannah Arendt, que critican el régimen sionista y critican la aniquilación del pueblo árabe. Y bueno, no es una cuestión de autoodio, no tiene que ver con la autoestima o con sentirse más o menos judío o creer más o menos en la religión. Tienen que ver con una cuota de realidad, de que están masacrando a un pueblo, digo, sin ninguna necesidad, por decirlo de algún modo. La necesidad que tienen es meramente capitalista. Digo, bueno, esto que comentaba también, de la alianza que hicieron para sacarse de encima a los árabes en esta revuelta, que la alianza que hicieron con el Imperio Británico, nos da la pauta de que Israel se empieza a conformar como una herramienta de las potencias para instalarse en una región geopolítica muy interesante en cuestión de recursos naturales, porque Medio Oriente es uno de los principales productores, digamos, de petróleo, de crudo. Poneme por favor el video que habías puesto antes. Sí. Bueno, acá lo que vemos un poco es cómo se anuncia en la Asamblea General de las Naciones Unidas la conformación del Estado de Israel propiamente dicho. El hombre de pelo blanco que vemos ahí frente a la Asamblea, bueno, es Ben-Gurion, que anuncia esto. ¿Qué sucede tras el anuncio de la conformación de este Estado el 14 de mayo de 1948? Una guerra, por supuesto, la guerra árabe-israelí, o el día de la Nakba, según los árabes. Nakba significa desastre, el día del desastre. Acá lo interesante es que se empieza a ver un poco el apoyo militar y el apoyo financiero y diplomático de Estados Unidos hacia Israel, y también el apoyo político del estalinismo con Israel. Ah, mira. Sí. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? 500 aldeas devastadas, casi 1 millón de desplazados hacia asentamientos en Siria y Jordania, y la construcción de cárceles a cielo abierto en Gaza. ¿Sí? Es decir, es un punto de inflexión en la historia de este conflicto. Si vemos un poco en esto del estalinismo, porque hay compañeros ligados al PC o en general estalinistas que muchas veces miran... ¿Qué quería el estalinismo en Israel? ¿Había algún acuerdo ahí de reparto de tierras? ¿Cuál era la cosa? No, era una cuestión de caza y conquista. No había ningún acuerdo con los países árabes ni con los países israelíes en ese momento. Digo, no había una gran intervención todavía en la región. Sí Estados Unidos, porque Estados Unidos puso directamente el ojo en la región, por lo que hablaba recién de los recursos naturales.
Si vemos, bueno, la imagen que le sigue al video, son palestinos, mejor dicho, árabes, que están en los primeros desplazamientos. Ahí se ve bien cómo las mujeres cargan lo poco que pueden a cuestas y empiezan digamos, a marchar hacia donde les depara el destino. Ahora, acá hay un segundo quiebre en esta historia, que es donde empieza una intervención más activa de Estados Unidos, una intervención financiera más activa. Incluso al punto de que todos los años, a partir de hace año, empiezan a votar en el Congreso de Estados Unidos qué partida presupuestaria le van a mandar a Israel para que pueda solventar todos los conflictos que tengan, no solamente los conflictos con Palestina. Tomo como ejemplo, por ejemplo, la guerra de Yom Kippur en 1978, que fue de Egipto y Siria contra Israel, donde Estados Unidos no solamente ofició de financista, sino que gracias a la intervención se terminaron celebrando los acuerdos de Campo David en el mismo año 78 que dieron fin a la guerra. Claro. Quiero ver ahora, que es un video con audio, es un discurso del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En este momento está en 1986 en un congreso donde se está discutiendo justamente el presupuesto de Israel. Es muy interesante. I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. Se escucha, pero lo que pasa es que Meet te filtra a vos el audio. I think it's about time. Vos no lo vas a escuchar, pero la gente lo está escuchando. Le vamos a dar play. I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Si Israel no existiera, Estados Unidos debería inventarla. Exactamente, sí, porque son un enclave en defensa de los intereses de Estados Unidos en la región. Es clarísimo ese discurso, es clarísimo y representa los mismos intereses que Joe Biden está defendiendo ahora, también con una partida presupuestaria multimillonaria de 106 mil millones de dólares que les acaban de girar a Israel para que siga solventando, digamos, la intervención en la Franja de Gaza. 106 mil millones de dólares, 2 préstamos a Macri del FMI juntos. Sí, tal cual. Bueno, incluso hasta hace poco, que ya es algo que lo hablábamos la otra vez, esto del posible cierre en la administración del gobierno, es algo que ya queda completamente descartado, es decir, el Congreso le terminó de dar el visto bueno y bueno, van a seguir con esta política de financiar a Israel. Volviendo un poquito para atrás a la historia, toda la intervención de Estados Unidos, la constante avanzada israelí sobre territorio palestino, nos lleva a la primera intifada. La primera intifada se da en el año 87, ahí vemos justamente una imagen, es una organización, un levantamiento del pueblo, de los jóvenes, de los trabajadores, con protestas, huelgas, enfrentamientos cara a cara en la calle, que exigían, bueno, la creación de un Estado palestino consolidado y el regreso inmediato de las tierras colonizadas por Israel. Esta intifada se termina, digamos, el fin de la intifada es con los acuerdos de Oslo del año 93. Estos acuerdos tienen 13 puntos principales. Pone porfa la siguiente imagen, que también es de la primera intifada. Acá vemos que es todo un enfrentamiento y toda una cuestión muy precaria. Vamos a ver cuando lo comparemos con la segunda intifada, la diferencia que hay en cuestión armamentística, ¿no? Si bien hay enfrentamientos, no son extremadamente violentos, son moderados, por decirlo de algún modo. Se ve mucha gente además, ¿no? Como una movilización inmensa. Sí, por supuesto, sí, porque esta es la diferencia, digamos, entre cuando el pueblo de Palestina se organiza y da la resistencia contra la gente de Hamás, que mientras, esto es un delirio mío, ¿no? Pero mientras se toman una caipiriña en algún lado y tiran misiles, masacran a la gente en Gaza. Esta es la diferencia crucial. Por eso las intifadas son una clara imagen de la resistencia. Hamás no es la resistencia, Hamás es un grupo clerical, ultraortodoxo, que lo único que quiere es desterrar a los judíos, pero tampoco sé si quiere la independencia de Palestina, como para comparar un poco las dos cuestiones, ¿sí?
Bueno, 3 puntos a entender de los acuerdos de Oslo. En primer lugar, lo que tenían que hacer era reconocerse mutuamente entre Israel y la Organización de la Liberación Palestina como legítimos representantes de los dos territorios que estaba ocupando cada uno, los israelíes y los palestinos. Esa imagen que vemos ahí es de la segunda intifada. Ahora, déjala si querés ahí porque es una imagen hermosa, la verdad es una joya del fotoperiodismo. Bueno, como segundo punto de los acuerdos de Oslo, la creación de una autoridad nacional palestina para administrar Gaza y Cisjordania. Y como tercer punto, dejar abierto siempre un espacio de diálogo por si se llegaba a generar alguna nueva hostilidad que se pudiera resolver por la vía pacífica. Claramente los acuerdos de Oslo, Israel no los cumplió, no funcionaron porque se continuaron instalando asentamientos, sobre todo en Cisjordania y más adelante en el tiempo en el este de Jerusalén, que es donde está la mezquita de Al-Aqsa, que también es territorio de la tierra prometida, en este caso de la religión musulmana. Claro, ahí en el centro de Israel se concentran dos... si se quiere, monumentos a dos religiones fundamentales de la humanidad y como tierra sagrada desde dos puntos de vista. Sí, que incluso también el cristianismo lo considera una tierra sagrada. También, claro, es verdad. Es para las tres religiones un punto neurálgico de las creencias milenarias de las civilizaciones. Ahora, ¿qué sucede con el avance del tiempo y digamos con este no cumplimiento de Israel en los pactos de Oslo, los acuerdos de Oslo? La segunda intifada, que es la imagen que estábamos viendo recién. Acá se ve claramente cómo ha mejorado la capacidad armamentística de Israel. Claro. Ese bruto tanque contra un niño palestino tirándole una piedra. O sea, es hasta simbólica ver esa imagen. Es decir, es Palestina recontra empobrecida, hambreada, masacrada, contra un Estado sionista financiado por una de las potencias económicas más grandes del mundo, que es Estados Unidos. Una guerra completamente desigual. Esta intifada tuvo una cuestión religiosa mucho más fuerte que la anterior. ¿Por qué? Porque se disputó el este de Jerusalén, que es, como decíamos recién, se encuentra la mezquita de Al-Aqsa y también se encuentra el Muro de los Lamentos, que es considerado el segundo templo judío del mundo. No hubo negociación posible, simplemente la intifada se quebró por el gran avance armamentístico de Israel y dejó un saldo innumerable de muertos. Digo, ahí ya la guerra se volvió un poco más desigual, bastante más desigual. Aquí hay otro quiebre en la historia. Es decir, a partir de ahora las hostilidades van a ser mucho más seguidas, constantes, desde Israel contra el territorio palestino. ¿Sí? ¿Algo que no se entienda hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que surja? Acá nos preguntan, dice, si hay tiempo estaría bueno que expliques las diferencias entre Hamas y Fatah. Bueno, ok, sí, vamos a dejarlo para el último por una cuestión de orden. Bueno, de orden, exacto. ¿Cuáles son los puntos más, digamos, las hostilidades más importantes que se dieron a partir de ese momento? En el 2014, Israel lanza la ofensiva Acantilado Poderoso contra el territorio de la Franja de Gaza, que dejó un saldo de 2.300 muertos. En el 2020, Netanyahu, que es el primer ministro israelí, se propone anexar el territorio completo de Cisjordania a el territorio israelí. No lo logran. Desisten a la mitad porque había mucha presión también de la comunidad internacional sobre Israel en este momento. Claro. Ahora vamos a ver un poquito mejor por qué. También se genera una controversia porque había una escalada de conflicto con Emiratos Árabes Unidos por este mismo tema de la avanzada sobre Cisjordania, y acá es donde se terminan firmando los acuerdos de Abraham, entre Israel y Emiratos Árabes, que es un acuerdo de no intervención. Vos no te metes en mis problemas y yo no me meto en los tuyos, para que se entienda bien. Para el 2021 también hubo enfrentamientos civiles en la mezquita de Al-Aqsa, nuevamente volvemos al este de Jerusalén, donde las fuerzas de seguridad reprimieron brutalmente a los manifestantes palestinos. Hasta este corte de la historia hablamos de casi 7 millones de desplazados. Una brutalidad. 7 millones de desplazados que son desde Jerusalén. No, desde Palestina hacia
territorios, digamos, aledaños. Digo, desde por que, fuera, inclusive la franja de de... su propio país, digamos. Pero claro, o sea, que están en Egipto, en Siria, en Jordania, sí, en hay Jordania. mucha población palestina en Jordania, donde están los principales campos de refugiados. Claro. Ahora, este conflicto tiene una particularidad que es que se puede ver y pensar desde muchas perspectivas diferentes. Digo, más allá de un análisis político, de una enumeración de tratados internacionales, de años, de fechas, digamos, de invasiones, hay una cuestión humanitaria muy importante que no podemos dejar de lado. Ayer leía con mucha tristeza una noticia que estaban difundiendo medios orientales, que a los niños les están, no sé si lo leyeron, les escriben en las extremidades, en los brazos, en las piernas, en las manos, su nombre y apellido, para que cuando les caiga un bombardeo encima puedan identificar los cuerpos. Terrible. Terrible. Es una brutalidad que no fue vista antes. Hasta hace algunas horas se contabilizaban 7.200 muertos en la Franja de Gaza. 7.200 palestinos muertos. Claro. Entonces, acá nos tenemos que poner a pensar un poco, digo, si yo hago un análisis desde el derecho internacional humanitario, que es el derecho internacional impartido por la ONU, digo, que es el único organismo internacional que tiene la capacidad financiera y la capacidad de logística para enjuiciar a los estados, y me anoté acá que voy a leer un punteo muy breve de 6 ítems sobre, digamos, las cuestiones ilegales dentro del conflicto entre Palestina e Israel, del lado de Israel, ¿no? Por ejemplo, Israel es el país con más condenas en la ONU. Entre el 2015 y el 2022 se adoptaron 140 resoluciones en la Asamblea General que condenan digamos, el accionar, la avanzada de Israel sobre Palestina. Israel también comete crímenes de guerra, digo, ahora los tienen privados de agua, privados de comida, de electricidad, y anunciaron hace unas horas que en breve se van a quedar sin combustible. Todos los asentamientos judíos son ilegales, ¿sí? Solamente desde el 2012 hasta ahora fundaron 279 asentamientos en región de Cisjordania, ¿sí? En el Jerusalén Oriental. Hay detención arbitraria de menores de edad, de chicos que, como veíamos en la foto, por ahí le tiran una piedrita a un tanque, los detienen y los juzgan en tribunales militares, ¿sí? Hay también una violencia y una vulneración del derecho a la información de la gente, ¿sí? El derecho a comunicar y a ser informado y no subinformado. Digo, desde que empezó la última escalada de hostilidades, el 7 de octubre hasta hoy, Israel mató 12 periodistas, ¿sí? Entre, bueno, la Franja de Gaza y el sur del Líbano. Y bueno, y como último punto que me marqué, el gran muro que separa, que es un muro literal, es una muralla que separa las fronteras de Israel con Palestina, en el 2004 por el Tribunal Internacional de Justicia fue declarado como algo ilegal. Sin embargo, bueno, el muro sigue ahí estando, ¿no? Por supuesto. Ahora, bueno, viniendo un poco a la actualidad y a la pregunta. ¿Me repetís, porfa, la pregunta bien que habían dejado ahí en el chat? Ya hay dos preguntas. Okay. Una es la diferencia entre Hamas y Fatah y la otra es ¿qué opinión te merece la OLP? Bueno, la diferencia entre Hamas y Fatah es que Fatah es el gobierno conformado según los acuerdos de Oslo, ¿sí? Es decir, la Autoridad Nacional Palestina. Claro. Si bien Hamas llega al poder en la Franja de Gaza mediante elecciones legislativas en el año 2006, se transforma en un grupo clerical que es muy similar, digamos, al pensamiento de Hezbollah. Es decir, es un grupo antiderechos de mujeres, es un grupo pro-miliciano, es decir, no, de extrema derecha, no tiene nada que ver con la OLP, ¿sí? Y gobierna ahí la Franja de Gaza desde el año 2007. Esa es la principal diferencia. Fatah tuvo que conformar su gobierno en Cisjordania porque medio que fue desplazado por Hamas. Sí, Hamas ganó las elecciones, pero empezó a tener también una cuestión colonizadora interna. ¿Desde el 2007 no hay elecciones? Son elecciones raras, digamos. Tipo parlamentarias, ponele. Sí, tienen elecciones parlamentarias, pero bueno, siempre hay denuncias de fraude, es decir, no es como Bashar al-Assad en Siria.
Claro. Una cuestión similar. Ahí veíamos una imagen que no pasamos. ¿Esto es de la segunda intifada también? Esto es de la segunda intifada también, sí, correcto. Bueno, si avanzás, el siguiente mapa está bueno también, es un mapa por ahí públicamente conocido donde se puede ver cómo fue avanzando el Estado de Israel sobre territorio palestino desde 1946, que fue cuando se conformó la ONU, que todavía estaba ese 6% de judíos, de territorios judíos en Palestina. Después el segundo mapa es la partición palestina que determina la ONU, y ya después el tercer y cuarto mapa tiene que ver con la avanzada israelí sobre territorio palestino. Justo el graf lo tapa, pero el primero es de 1946, el segundo de 1947, el tercero de 1967 y el último del 2012. Del 2012, exactamente. Que es el mapa más actual que tenemos. El de 2012 hasta ahora ha cambiado muy poquito. Bien. Sí, es terrible como, digamos, bueno, ahí en el mapa se ve claramente que, digamos, fueron copando todo el territorio y aislando directamente lo que era Palestina a pequeños, como pequeñas islas dentro de su propio territorio, ¿no? Exactamente, y dejando completamente aislado a Cisjordania de la Franja de Gaza sin ni siquiera una conexión territorial. O sea, tienen que pasar sí o sí por checkpoints y lugares controlados por Israel. Correcto, sí. Para ir de un lado a otro. Exacto. Bueno, Cami, la verdad que muy completo estuvo el informe. Vamos a seguirte preguntando de internacional en las próximas semanas. Esperemos que un poco la situación mejore, porque la verdad que lo que venís contando de la situación humanitaria es terrible. Sí, no tiene pinta de mejorar. Hace unas horas estaba leyendo un comunicado que sacó Hezbollah, que había estado reunido con líderes de Hamas y con líderes de la Yihad Islámica, y estaban planeando una nueva ofensiva para, literal, o sea, entre comillas me refiero a cita textual, ¿no? De terminar de aniquilar a los israelíes. Digo, ese es el panorama. O sea, que están las poblaciones civiles metidas en el problema, porque van a hacer más que nada ataques a la población civil. Sí, por supuesto. Aparte, todo este destierro, digamos, la Franja de Gaza tiene una densidad poblacional enorme por todo este desplazamiento que hablamos recién todos estos años, y la intención de Israel es llevarlos para que se crucen la frontera de Egipto y terminen todos en el desierto del Sinaí. Digo, esto lo han dicho Gallant, que es el ministro de Defensa, lo ha dicho abiertamente: queremos que se vayan a Egipto, no los queremos más en este territorio. Súper interesante la columna, pero además a mí me interesaba especialmente para entender el carácter colonial que tiene el conflicto, ¿no? Porque bueno, cuando uno se queda con la foto y a veces parece, incluso como lo presentan los medios, como un conflicto entre dos naciones, pero bueno, es una nación que realmente representa un enclave colonial. Está muy interesante la declaración directa de Estados Unidos diciendo: si no existiera Israel tendríamos que crearlo. Y me parece que para la gente que no está informada, nada, es un insumo muy valioso para poder entender un poco más algo que también está tan lejos de nuestra cotidianidad y de la política nacional, que bueno, se nos escapa un poco terminar de entenderlo con toda la complejidad que conlleva, ¿no? Bueno, Cami, nos estamos viendo, y para todos los que quieran puedan leer las notas de Cami en resistenciaonline.com. Gracias, nos vemos. Chao, chao.